Bienvenidos a Bopi Talks, un espacio donde conversamos con líderes y expertos de la industria tech sobre cómo la tecnología está cambiando la forma en la que vivimos, pensamos y trabajamos. Si te apasiona la tecnología y la inteligencia artificial, este espacio es para ti. Imagínate ser el CEO de tu financiera y que tu competencia esté aprobando créditos en 5 minutos y tú tardes 5 días. ¿Qué pensarías de eso? Bienvenidos al Bopi Podcast número 4. Tenemos aquí a un invitado de lujo. Tenemos a Luis Alguera, consultor senior de datos de IT y con más de 20 años, liderando proyectos de transformación en América Latina, Estados Unidos y el Caribe, especializado en Big Data, AI generativa y plataformas empresariales. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Paulo. La verdad que me siento muy agradecido por la invitación. Pues y nada, veremos a ver qué podemos comentar acá y aportar a este gran podcast. Listo. La pregunta que me trae hoy y creo que es tal vez el punto medular del podcast y así lo quiero que lo tratemos es tu experiencia y tus aportes en el tema de automatización financiera. ¿Qué me recomendarías para esa primera interrogante que yo lancé? Si mi competencia está haciendo un proceso o un escalamiento o algo más rápido que yo, ¿qué debería yo pensar como CEO? Muy buena pregunta. Y justamente, ¿verdad? Me encanta. Y te voy a explicar por qué. Fíjate que lo tradicional, ¿verdad? Cuando en una situación hipotética de ese estilo, es pensar de que yéndonos de una vez a automatizar, ¿verdad? Ciertos procesos en nuestra empresa, vendría a ser como la panacea, ¿verdad? Lo que nos permitiría comenzar a, de alguna manera, generar tracción o equiparar, ¿verdad? Los esfuerzos que otra marca o competencia podría estar realizando. Lo cual, ¿verdad? Podríamos pensar o decir de que sería como el camino natural. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y dónde está el diferencial? Que primero, antes de proceder, ¿verdad? Con la automatización per se, te diría que de forma inicial lo que tendríamos que hacer es tratar de entender si el modelo de negocio en el cual, en el mercado en el cual estamos operando, se adapta al mismo. Listo. Esto también me trae pues la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicarías esta nueva tendencia, esta nueva tecnología de boga, la inteligencia artificial, en estos procesos y en este marco que me acabas de pintar? Te lo pregunto de esta manera porque a mí me encanta como que, bueno, vamos por el tema tradicional y ahora pongámosle la inyección de lo nuevo. Sí, cómo no. Siempre en línea con lo que te comentaba. Bien, podemos arrancar, ¿verdad? Por automatizar ciertos procesos como tal, pero antes de eso, las interrogantes a responder son, número uno, ¿será que el producto y el perfil de cliente se adapta al modelo de negocio que estamos proponiendo en un mercado específico o no? ¿Ok? En realidad, el tipo de cliente al cual o mercado al cual estamos atacando es el que se adapta a mi producto o servicio o no. Y en función de ese entendimiento del valor del cliente, el portafolio de productos o servicios que tenemos, entonces ahora sí podríamos incorporar a los diferentes procesos empresariales temas, ¿verdad?, de analítica avanzada como tal, así como también, digamos, nuevas automatizaciones apalancadas, digamos, por este tipo de modelos generativos que hoy por hoy, ¿verdad?, se pusieron de moda, con el objetivo de que de aplicar entonces, ¿verdad?, o inyectar más inteligencia a los procesos como tal, automatizarlos, pero siempre alineado a un objetivo de negocio, en donde ese objetivo de negocio debería, ¿verdad?, cumplir, satisfacer las necesidades de la empresa en función de su modelo de negocio como tal, en función de su cliente y en función de su portafolio de servicios. Yo me adapto a mi mercado. Exacto. Yo propongo la solución a mi mercado y tomo las herramientas que sean necesarias de mi estuche, digamos, de herramientas y voy aplicando. Exactamente, porque el peor error es querer imponer una tendencia sin antes de previo entender el mercado, entender lo que el cliente, ¿verdad?, está demandando y no pensar que nosotros, ¿verdad?, tenemos, por decirlo de alguna manera, el metro patrón para establecer cuál es el producto, cuál es el servicio al cual el cliente se debe de adaptar
y no al revés. Nosotros como empresa tenemos que poder formular una propuesta de valor que llene ciertos vacíos en el mercado, que llene las expectativas del cliente, que cumpla y satisfaga necesidades específicas. Y por eso entonces el primer paso, ¿verdad?, que solemos obviar es entender el perfil del cliente, el mercado y nuestro producto. Y en función de eso, adaptar entonces ahora sí nuestro modelo de negocio, porque si no entonces estaríamos automatizando cosas o procesos desalineados, ¿verdad?, a la expectativa del cliente, del mercado y las necesidades reales. Correcto. Entonces hay un paso previo a automatizar que sería, ¿verdad?, lo previamente comentado. Me parece muy, muy interesante la respuesta, porque casi siempre los proyectos se ven al revés, ¿verdad? Se ven al revés, correcto. Tratamos de adaptar al cliente a nuestras necesidades tecnológicas o de procesos. Exacto. Aquí vamos a adaptarnos nosotros a lo que el cliente requiera. Esto también me trae otra pregunta que me da pie para mucho tema, pero ¿cuáles son los procesos bancarios, ese conocimiento que tienes tú que ahora sabes que se están automatizando? Muy, muy bueno. Siempre en línea, ¿verdad?, con esto comentado. Entonces, una vez que comenzamos, ¿verdad?, o queremos intentar comenzar a entender el perfil del cliente y todo lo demás, ahí donde viene, ¿verdad?, ya proyectos muy alineados, por ejemplo, la segmentación de clientes, perfilamiento, utilizando información tanto cualitativa como cuantitativa. Y ahora sí, la aplicación entonces de este tipo de métodos estadísticos, matemáticos, construcción de algoritmos, modelos de machine learning, que nos van a permitir descubrir esos patrones escondidos en los datos que siempre estuvieron ahí, coleccionados y que ahora van a ser reveladores. Palabra clave, ¿verdad? Patrones. Exactamente. Patrones. La inteligencia artificial, pues básicamente busca patrones, repetición de patrones, identificación. Exacto. Y esto es algo que nos podría servir para los KYCs, Exactamente. fraude. Exactamente. ¿Qué otra palabrita podríamos agregar ahí? Entonces, ¿qué pasa? Arrancamos por entender el cliente, entender el portafolio de producto, aplicando algoritmos. Y luego, entonces, de forma natural, comenzamos a conectar las diferentes áreas funcionales de la empresa. Es decir, podríamos pensar, ¿verdad?, en de qué manera podemos apoyar a las áreas de riesgo, ¿verdad?, en las instituciones financieras. Entonces, ahí, de forma natural y como consecuencia de los pasos previos, podríamos pensar en algoritmos de prevención de fraude, por ejemplo, prevención de lavado de dinero, por ejemplo. Están los temas de riesgo de cartera, por ejemplo, mora y todo este tipo de cosas estarían alineadas entonces ahora sí, porque recuperación de cartera. Recuperación de cartera, cash flow, por ejemplo, gestión del cash flow en las organizaciones y todo este tipo de proyectos, ¿verdad?, nacen o se derivan justamente porque podríamos descubrir en esos patrones en el análisis del cliente de que tenemos clientes que tienden a hacer fraude o no, de que tienden, ¿verdad?, a comportarse de una cierta manera en la forma en cómo ellos gestionan, ¿verdad?, sus deudas. Podrían ser buen pagador o malos pagador. Entonces, no podemos asumir de que lo que nosotros intuimos, ¿verdad?, o pensamos pensando en nuestra experiencia de un cierto modelo de negocio, de un cierto perfil de cliente que nosotros hemos construido en nuestra mente, en realidad es así, sino que van a ser los datos los que van a evidenciar justamente este tipo de, ¿verdad?, de patrones o conductas, y a partir de ahí entonces se orquesta toda la analítica para poder entonces pensar de forma correcta cómo orquestar ese roadmap de proyectos analíticos en conjunto con la automatización que nos van a permitir entonces desmarcarnos de la competencia e inclusive, ¿verdad?, poder capitalizar, digamos, oportunidades de negocio que no están siendo atendidas en este momento. Y entonces ahora sí, vamos a poder entonces rentabilizar y monetizar el dato y justamente entregar valor a nuestros potenciales clientes de forma, digamos, sin fricción, pero sobre todo rentable. Yo tengo una frase que siempre he utilizado cuando hablamos de estos temas de inteligencia artificial, que pues más que ser un enemigo es un tercer brazo operativo, ¿verdad? Exactamente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es la que más tal vez en algunos casos a nivel de modelo de negocio nos interesa. ¿Cuáles son los beneficios tangibles en temas de valor, en la automatización y la inclusión de estas tecnologías? No? Sí, exactamente. Muy buena pregunta, me encanta. Pues, ¿qué te digo?
En dependencia del tipo de proyecto, podríamos pensar, ¿verdad?, en reducciones, por ejemplo, de forma inicial de hasta un 30%, por ejemplo, en el tema de aprobaciones de crédito. Entonces, reducción importante del tiempo para hacer negocio. También podríamos pensar, ¿verdad?, hasta en un 60%, por ejemplo, en ahorro de tiempo en diferentes procesos, como por ejemplo, atención al cliente, atención a las reclamaciones, diferentes procesos operativos y así sucesivamente. Obviamente todo va a depender del modelo de negocio, el negocio en sí per se, la industria, el entorno, etcétera. Los tipos de regulaciones, ¿verdad?, en cada uno de los países también afecta, pero la idea justamente es poder incorporar este tipo de tecnologías, hacer una simbiosis entre la automatización tradicional o sistemas expertos mezclado con estos modelos analíticos, con agentes que ahora se han puesto muy de moda, y de esa manera entonces aumentamos, potenciamos, ¿verdad?, las capacidades operativas y de toma de decisión de los diferentes usuarios en las organizaciones, y todo esto deriva, ¿verdad?, en una mayor rentabilidad, disminución de costos, mejora en el posicionamiento de las marcas. Eso me llamó mucho la atención porque nos enfocamos en el tema de reducción de tiempos, que obviamente eso se ve impactado o reflejado, perdón, en costos de aplicación, costos de productividad, pero también tenemos el tema de un menor error humano, También, tal vez enfocado dentro de ese análisis. sí, justamente. La verdad es que los beneficios son muchos y parte, ¿verdad?, de los beneficios también es la reducción, ¿verdad?, de variabilidad, justamente porque esto impacta, ¿verdad?, o elimina de alguna manera las variabilidades incorporadas por los errores que los humanos cometemos. Entonces, justamente al tener, ¿verdad?, procesos automatizados con gran inteligencia e inclusive ahora con los modelos nuevos que incorporan el matiz de razonamiento, entonces Otro punto a recalcar, otro ¿verdad? punto a recalcar importante. Entonces, obviamente, esto, ¿verdad?, deriva de una disminución, ¿verdad?, en impacto en costos, reprocesos, etcétera, al eliminar de la ecuación la variable, ¿verdad?, del error humano. Es correcto. En tu experiencia, ¿cuál es el caso de uso que más impacta en la rentabilidad de un banco? Mm, Para mí, te diría que sería la parte de valorización del cliente. ¿Por qué? Porque eso nos va a visibilizar, nos va a permitir ver si el tipo de producto y el tipo de cliente con el cual contamos realmente hacen match al modelo de negocio, y al poder estimar la rentabilidad de cliente, ¿verdad?, para cada uno de los segmentos, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos trabajando de forma adecuada en función de poder capturar al cliente correcto que se alinea al producto correcto o al servicio correcto, y todo siempre de forma rentable. Esto lo voy a aperturar un poco más. ¿A qué me refiero con esto? Que típicamente las organizaciones están muy enfocadas en el tema de captación de clientes. ¿Ok? Pero el problema es que la captación es lo más caro, ¿ok?, que hay, lejos de enfocarse en un tema de fidelización y retención de clientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos hacer más con los clientes que ya tenemos, pero para ello entonces el entendimiento del perfil del cliente y su valor mezclado, ¿verdad?, con sus necesidades, quejas y patrones, ¿verdad?, conductuales, nos van a permitir entonces poder moldear muchísimo mejor nuestro modelo de negocio, nuestra propuesta de valor, y en ese sentido entonces orquestar eh, los nuevos proyectos, las nuevas iniciativas comerciales que al final deben de también estar apoyadas o apalancadas, ¿verdad?, por la parte, ¿verdad?, operativa. Entonces ahí es donde ya vienen a introducirse con nuevos conceptos, ¿verdad?, como Market Operations, es decir, las operaciones que me permiten sostener la propuesta de valor, pero siempre pensando, ¿verdad?, en la satisfacción del cliente, en la lealtad del cliente, pero de forma rentable para la organización. Me parece muy interesante porque agregaste esa frase, Smart Operation. O sea, sí estamos llevando a un siguiente nivel nuestra ejecución y Exactamente, nuestra operación gracias a esta nueva tecnología, este tercer brazo que yo exactamente. menciono, ¿verdad? Desde la perspectiva de negocio, ¿cuáles serán los principales retos para implementar la IA en un banco, tomando en cuenta regulación o tal vez tomando en cuenta temas de seguridad, temas de, no sé,
¿cuál en tu experiencia sería el mayor reto? Ujú. Yo creo que hay que partirlo como en dos partes. Ujú. La primera, te podría decir que el tema regulatorio, ¿verdad? Sobre todo en nuestros países, tiende a incorporar un matiz de complejidad importante en el día a día, ¿verdad? De las personas, lo cual no permite como poner o dedicar tiempo a temas de innovación. También es complejo tratar de cambiar el status quo debido a ese tipo de cosas. Y el otro, ¿verdad? El otro tema sería la mentalidad de nuestras culturas. Pensar de que la inteligencia artificial es algo muy aparte a nuestra cultura, nuestra región. Y la verdad que no. Es un tema de simplemente decidir y comenzar a afrontar, ¿verdad? Este tipo de retos y darse cuenta que no es algo que en realidad está pegado en el cielo, sino que es factible aún en nuestra región aplicar lo que las grandes empresas, por ejemplo las Big Tech, hacen, porque la tecnología está ahí, a menudo gratis, de Ajá, libre sí. acceso, y básicamente todos tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de usar las mismas herramientas Y esta y un tecnología cambio de llegó mindset. y no se va a ir. No, Esto definitivamente que no. Definitivamente que no no. va a dar un paso atrás. Al contrario, estamos viendo que semanalmente hay nuevas tecnologías, nuevos avances, Siguen nuevos apareciendo. cambios. Exactamente. Estamos haciendo el razonamiento, estamos incrementando los poderes, digamos, que tienen las inteligencias artificiales y los Exactamente. modelos para concretar mucho más tareas de las que nosotros. Exacto. Y entonces, en ese Bien. sentido, te diría que tanto a nivel empresarial como personal, individual, pues tenemos que comenzar a incorporar este tipo de herramientas dentro de nuestro toolbox y tratar de sacarle provecho. Porque al final, básicamente, estas herramientas y lo que hay que entender no vienen a reemplazarnos, sino que lo que vienen es a potenciarnos. Entonces, Correcto. per se, no es la inteligencia artificial la que nos va a reemplazar, sino va a ser el individuo o el profesional que aprenda a usar estas herramientas, ¿verdad? Le aprenda a sacar provecho y aprenda a maximizar sus resultados versus el que no lo hace. Yo escuchaba en una charla, no sé, ya algunos meses atrás sobre inteligencia artificial, uno de los fundadores de UDX, que es una de las Ujú. plataformas de certificaciones más famosas. Él decía, no le tengamos miedo a la inteligencia artificial porque no viene a reemplazarnos, No, sino no, que quien nos va a reemplazar es quien la sepa usar. exactamente. Entonces, en ese sentido, nada, la decisión más simple y llana es entrarle al asunto, aprender a usar. Hay que recordar que si nos equivocamos en el camino, el error al final es información, ¿verdad? El camino se hace al andar y no es, digamos, negando la nueva realidad, el nuevo contexto, que vamos a lograr entonces revertir, ¿verdad? Algún temor o tendencia, ya sea a nivel personal, individual o a nivel de industria, sino que por el contrario va a ser tomando la decisión de hacer algo, ¿verdad? Aunque sean pequeños pasos, quick wins, lo que nos va a permitir entonces ir evolucionando e ir tomando el ritmo, ¿verdad? Y el sabor a este tipo de herramientas. Ya que estamos en materia, porque ya estamos tocando ya temas bien específicos de inteligencia artificial, ¿cuál sería tu opinión con respecto a implementar en cloud o on-premise? No Excelente. solo diferencias, sino que las ventajas que vieras. ¿Cómo no? Pues todo va a depender, ¿verdad? De cada empresa en particular. Si somos una empresa en Native Cloud, pues no tendría sentido venirse, ¿verdad? A la parte on-premise. Pero si somos una empresa legacy, que apenas está introduciéndose en el tema, Que casi todos los bancos estarían dentro de que ese la mayoría de los segmento. bancos tradicionales estarían en ese segmento, ¿verdad? Pues ahí podemos tener dos enfoques. Uno podría ser quedarnos totalmente en la tierra, por decirlo de alguna manera, en la parte on-premise, comenzar a incorporar, ¿verdad?, estas tecnologías, lo cual están muy alineadas a lo que históricamente se ha hecho y saben hacer. Mantienen soberanía sobre los datos, mantienen control de la plataforma. Y que soberanía es una palabra que nos va a tocar mucho por el tema regulatorio. Exactamente. Pero también, ¿verdad?, está la contra de que si estamos iniciando, de repente podría valer la pena experimentar, hacer un quick win muy rápido en la nube, con el objetivo de probar rápidamente este tipo, ¿verdad?, de tecnología, cuál es el output, cuál es el potencial resultado, qué beneficio monetario le acarrea, ¿verdad?, este tipo de proyectos de analítica avanzada, automatización, etcétera, y darnos cuenta entonces de que sí se puede, de que es factible. Pero al final yo creo que tendría que ser como un mix. Todo va a depender del tipo de proyecto. Hay algunos proyectos que podría convenir hacerlos en la nube
Y otro, ¿verdad? Que por temas regulatorios, como bien lo mencionabas, así como también por, digamos, la forma en que estas organizaciones legacy saben trabajar, temas de restricciones regulatorias, pues La convendría gobernanza del de dato. gobernanza de los datos. Entonces, en ese caso, pues convendría, ¿verdad? En el grueso probablemente del portafolio de proyectos analíticos o de AI, mantenerlos en la tierra. Entonces, en resumen, no hay como una receta, todo va a depender del entorno, de la industria, las regulaciones, el país, el equipo con que se cuente, tengo la expertise, no tengo la expertise, ¿verdad? Ya sea en la nube, ya sea en la tierra, están capacitados, no están capacitados. Pero digamos que nuestro primer approach, nuestro acercamiento hacia la IA, si nosotros en algún momento como empresas legacy queremos tener ese toque, tu recomendación tal vez lo que entiendo es que podría ser nuestro primer laboratorio, hacerlo en la nube Sí, por tema de velocidad, por tema de de timing, viabilidad. exacto. Exacto, nos vamos por ahí, o sea, Exacto, nuestro primer acercamiento. un experimento rápido que el foco no va a estar en tener una plataforma optimizada de AI, sino que el foco va a estar en tratar de experimentar qué potencial valor le podemos sacar a este proyecto que me permita visibilizar y demostrar, por ejemplo, en las juntas directivas, el valor, ¿verdad?, que la analítica, que el AI, el Machine Learning, puede entregar al negocio, estimar los beneficios monetarios y de esa manera entonces ahora sí va a ser como mi caballo de Troya, de forma rápida lo activo, muestro resultados y eso me va a permitir entonces poder traccionar y conseguir recursos ahora sí para obtener una plataforma, ¿verdad?, robusta, potente, porque hay que decirlo también, el tipo de plataforma o infraestructura tecnológica requerida para proyectos de este estilo, pues es un poco diferente, ¿verdad?, a las plataformas tradicionales. Entonces, en ese sentido, tenemos que, basado en esa primera experimentación, conseguir información, tratar de entender la volumetría de datos, el tamaño de las muestras, por ejemplo, los tiempos de procesamiento que puede conllevar, y toda esa información me va a servir entonces para poder dimensionar, digamos, la configuración correcta de mi plataforma on-premise, por ejemplo, que esa me va a permitir, entre muchas cosas, como comentábamos, mantener la soberanía de nuestros datos, control total, ¿verdad?, sobre lo que estamos haciendo. Y a partir de ahí entonces se crea un círculo virtuoso, ¿verdad?, para los nuevos tipos de proyectos, tanto analíticos, de automatización, como de integración, ¿verdad?, a los sistemas actuales, utilizando, ¿verdad?, todas estas nuevas tecnologías. Interesante, interesante porque sí es un punto de vista un poco más dinámico y es un poco que rompe el esquema, porque podemos tener nuestro primer laboratorio cloud, ahí nos movemos a on-premise, Exacto. podemos regresar al Podemos cloud regresar. dependiendo del tema de restrictivo, de cumplimiento. Exacto. Exacto. No todos los proyectos son iguales al final, Sí, ¿verdad? Entonces hay que ir revisando caso a caso. Hay proyectos que inclusive podrían únicamente requerir datos abiertos. Entonces no habría razón para no hacerlo en la nube, por ejemplo. Pero el tema de hacerlo, ¿verdad? Ya rápidamente entrega insights interesantes, demostramos valor e impacto, ¿verdad?, al negocio y podríamos entonces a partir de ahí comenzar a gestionar, ¿verdad?, nuevos presupuestos, nuevas iniciativas, gestionar equipos, nuevas células ágiles que justamente permitan entonces ir acelerando este tipo, ¿verdad?, de innovaciones. ahora te voy a hacer una pregunta que esa va a ser bien difícil, creo yo, que tengamos una respuesta concreta. ¿Por qué? Porque lo que mencionábamos al principio, esas tecnologías están creciendo semanalmente, a veces Exacto. diariamente, Todos los días cambia. pero viendo tu bola de cristal, ¿cuál sería a ver, cuál sería esa visión que tienes para los próximos 6 meses, digamos? No te voy a dar tanto como un año, 6 meses. Para los próximos 6 meses, yo pienso que sí o sí las diferentes empresas, ya sea por temor o por convicción, ya van a estar experimentando en mayor o menor medida estos temas, porque es algo que vino para quedarse, ya no hay marcha atrás y se va a ir viendo el impacto, ya sea en temas de satisfacción del cliente, en temas de rentabilidad, disminución de costos en las diferentes industrias, de quién está usando esta tecnología de versus quién no lo está. Entonces, al final eso va a comenzar a acarrear o a empujar a los que estaban o están un poquito, digamos, incrédulos con estos temas y que todavía, digamos, por la razón que sea, no han querido entrarle.
Entonces, te diría que mi predicción va a ser de que ya en cabo de 6 meses, en mayor o menor medida, las diferentes empresas ya van a estar teniendo una aproximación a estos temas y comenzando a hacer nuevos experimentos, por muy pequeños, ¿verdad? O complejos que sean. Interesante. Sí, sí, me parece. Compartimos la visión que si se suben o se suben. Y se suben o se suben, así es. Sí, es Es más, algo te que, diría, ¿nos subimos o no subimos? sí, o nos subimos o nos Porque, subimos. porque esto es tanto a nivel empresarial como a nivel individual. Hay productos, ¿verdad? O servicios de plataforma, tanto para empresas como para nosotros como individuos al final. En la automatización, ¿cuál sería tu predicción para el próximo año? Interesante. Te diría que también las empresas van a estar jugando con estos temas de forma más frontal, em, y lo van a estar tratando de incorporar en aquellos procesos o situaciones donde más, por decirlo de alguna manera, les aprieta el zapato, donde más lastima. Y vamos a estar viendo entonces la incorporación de estas tecnologías, de estos servicios en ese tipo de procesos y por consiguiente tratando de conseguir a este tipo de recursos o en su defecto tratando de entrenar a su fuerza laboral existente o en su defecto también haciendo un mix, haciendo contrataciones de empresas especializadas que les ayuden con estos temas y al mismo tiempo tratando de entender ellos mismos y entrenar a la fuerza laboral. Te voy a buscar en un año, vamos a ver estas predicciones porque me interesaron mucho. Están muy, muy apegadas a lo que pues yo he visto dentro del flujo de los procesos y cómo va el crecimiento de la inteligencia artificial que pues obviamente nos va y nos está atacando por varios frentes a nivel tecnológico y que tenemos que estar siempre en la punta de la lanza, ¿verdad? Que es algo Exactamente. que en algunos momentos como que no se logra, no logra concretar, no logra cuajar ese movimiento, pero creo que es hoy sí o sí. Es hoy sí o sí. Ya no hay espacio para otra cosa, diría yo. Sí, sí, gracias por la intervención. Claro, yo creo que de aquí para adelante hay un montón de temas que podríamos tal vez extendernos, pero creo que nos quedamos ya cortos con el tiempo hoy. Luis, muchísimas gracias. Siempre, pues es un deleite tener a un invitado de lujo como tú. Y pues obviamente estás invitado para los próximos Bopi Talks que tenemos y muchísimas gracias. Es algo que viene a refrescar un poco la imagen de el tema de negocio, el tema de IA, el tema de cómo nosotros vamos a participar y cómo obviamente los bancos se tienen que dinamizar y se tienen que incluir dentro de este proceso, definitivamente dentro de los márgenes que nos permita la gobernanza de los datos, la seguridad, porque pues eso ante todo, ¿no? O sea, Así es mismo. algo que nosotros tenemos que mantener como un fuerte y obviamente como la base y el fundamento de cada uno de los nuevos procesos que vayamos a incluir. Claro que sí, Pablo. Más bien, muchísimas gracias por haberme invitado, ¿verdad? A este podcast tan interesante, tan innovador y revelador, diría yo. Y nada, quedamos, ¿verdad? Siempre a la orden. Es un placer estar acá, te repito, en Podcast Pro Studio. Y nada, espero que haya sido de valor mi intervención y muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Gracias, Luis, nuevamente. Bueno, entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es la cuarta emisión de nuestro Bopi Podcast. Estamos ya casi a la mitad de la primera temporada 2025. Quédense con nosotros y continúen siempre a la escucha del Bopi Podcast en Bopi Talks. Gracias.